Beatriz llegó con 6 bocas hambrientas, un rancho en ruinas y una vaca tan flaca que los vecinos apostaban cuántos días tardaría en rendirse. 20 años después, ese mismo rancho se había convertido en el imperio ganadero más próspero de todo Texas, y aquella vaca desnutrida guardaba un secreto que cambiaría el destino de toda una familia. Si quieres descubrir cómo lo imposible se volvió realidad, suscríbete a este canal y activa la campanita. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. En esta historia, descubrirás cómo una madre viuda transformó la desesperación en prosperidad, cómo una vaca aparentemente inútil guardaba un secreto extraordinario, y cómo la verdadera riqueza se construye no con oro, sino con sacrificio, sabiduría y amor incondicional. Corría el año 1873 en las vastas llanuras del condado de Williamson, Texas. Era una época donde la tierra lo era todo y donde los rancheros peleaban cada día contra la sequía, las enfermedades del ganado y la implacable dureza de la vida fronteriza. Las mujeres viudas raramente sobrevivían solas en aquellos territorios. Sin un hombre que trabajara la tierra, la mayoría terminaba vendiendo sus propiedades por centavos o mendigando la caridad de parientes lejanos. Los niños huérfanos de padre crecían rápido o morían jóvenes. En ese mundo despiadado, donde la compasión era tan escasa como el agua en verano, llegó Beatriz Mendoza al rancho abandonado de su difunto suegro. Traía consigo 6 hijos de edades entre 3 y 14 años, un carromato desvencijado, unas pocas pertenencias envueltas en mantas raídas y una vaca tan delgada que parecía a punto de desplomarse. Los vecinos observaban desde sus cercas y apostaban. El carromato de Beatriz levantaba nubes de polvo rojo mientras avanzaba por el camino de tierra que conducía al rancho Los Álamos. Era mediodía de agosto, y el sol tejano caía como plomo derretido sobre las praderas resecas. Sus 6 hijos iban amontonados en la parte trasera del carromato, con los rostros sucios y los ojos hundidos por el hambre y el cansancio del viaje. Detrás del carromato, atada con una cuerda gastada, venía la vaca, una criatura patética de pelaje marrón opaco, costillas marcadas como las teclas de un piano y una mirada tan cansada como la de Beatriz misma. Cada paso que daba parecía un milagro de voluntad sobre debilidad. Cuando el carromato finalmente se detuvo frente a la casa principal del rancho, Beatriz permaneció sentada un largo momento, con las riendas todavía entre sus manos callosas. La casa de madera que había pertenecido a don Ernesto, su suegro, se levantaba ante ella como un fantasma de tiempos mejores. Las tablas estaban grises por la intemperie. Varias ventanas tenían los cristales rotos y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Miguel, su hijo mayor de 14 años, con voz quebrada entre la niñez y la adolescencia. «Aquí vamos a sobrevivir, mijo», respondió Beatriz, bajándose del carromato con movimientos lentos. «Y después, si Dios quiere, aquí vamos a vivir de verdad». Los otros 5 niños descendieron del carromato como una camada de cachorros asustados. Estaban Rosa, de 11 años, los gemelos Carlos y Antonio, de 9, pequeña Elena, de 6, y el bebé Francisco, de apenas 3 años, quien se aferraba a las faldas de su madre con dedos pegajosos. Beatriz sabía que sus vecinos los estaban observando. Podía sentir las miradas desde el rancho Patterson al oeste, desde la propiedad de los Harrison al norte. No necesitaba verlos para saber lo que pensaban. Una mujer sola, 6 niños, una vaca que parecía lista para el matadero. No durarían ni hasta el invierno. El rancho de don Ernesto había sido modesto pero funcional en sus días de gloria. 50 acres de tierra,
un establo que aún se mantenía en pie, un pozo que prometía agua y cercas que necesitaban reparación urgente. Don Ernesto había muerto 6 meses atrás, solo y sin herederos directos, excepto el hijo que había perdido en la guerra años antes, el esposo de Beatriz. Beatriz había recibido la carta del abogado del condado 3 meses después del entierro de don Ernesto. La propiedad está a nombre de su difunto esposo, y por tanto pasa a usted como viuda legal. El rancho está abandonado. Las deudas de impuestos ascienden a $80. Si no las paga en 6 meses, la propiedad será subastada. $80 podían haber sido 800 o 8,000 para Beatriz en ese momento. Ella trabajaba lavando ropa en San Antonio, ganando centavos que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Sus hijos dormían en un cuarto alquilado tan pequeño que todos compartían 2 colchones en el suelo. Pero la palabra rancho había encendido algo en su pecho. Tierra. Un lugar propio. La posibilidad, aunque fuera remota, de darles a sus hijos algo más que hambre y hacinamiento. Beatriz vendió todo lo que tenían, los muebles que habían pertenecido a su madre, el anillo de bodas que llevaba en el dedo, la Biblia familiar con cubiertas de cuero repujado. Reunió $43. Necesitaba 37 más, y los conseguiría de la manera más humillante que una mujer orgullosa puede imaginar, rogando. Fue de puerta en su vecindario, con Francisco en brazos y los ojos bajos, pidiendo prestado $1 aquí, 50 centavos allá, 25 centavos de una vecina que apenas tenía para sí misma. Le tomó 2 semanas reunir el dinero completo, y cuando finalmente lo tuvo, cuando fue a la oficina del condado y puso aquellos $80 sudados sobre el escritorio del funcionario, sintió que había gastado no solo dinero, sino pedazos de su dignidad. ¿Y ahora qué, señora?, le había preguntado el funcionario con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Va a trabajar ese rancho usted sola? No estoy sola, había respondido Beatriz, levantando la barbilla. Tengo 6 hijos. El funcionario había soltado una risa breve y seca, como el crujir de hojas muertas, pero le había entregado los papeles. Ahora, de pie frente al rancho en ruinas, Beatriz sentía el peso de aquella decisión como una piedra en el estómago. Había gastado hasta el último centavo en saldar la deuda. El viaje desde San Antonio había consumido sus últimas provisiones. En el carromato quedaban 3 latas de frijoles, medio saco de harina, un poco de sal y nada más. Y estaba la vaca. La había conseguido por pura casualidad, o quizás por providencia divina, dependiendo de cómo uno quisiera verlo. Un granjero viejo a las afueras de San Antonio estaba liquidando sus animales antes de mudarse a vivir con su hija en Houston. Cuando Beatriz le preguntó cuánto costaba la vaca más barata, el viejo había señalado a aquella criatura escuálida en el rincón del corral. «Esa ya no me sirve para nada, señora. No ha dado leche en meses y está tan flaca que ni para carne sirve. Si me la saca de aquí, es suya». «Gratis». Beatriz había aceptado sin pensarlo 2 veces. Una vaca gratis era una vaca gratis, aunque estuviera al borde de la muerte. «¿Cómo se llama?», había preguntado Rosa mientras ataban al animal al carromato. «No tiene nombre», había dicho el viejo. «Pero si quieren ponerle uno, yo la llamaría Milagro, porque va a necesitar uno para no morirse en el camino». Y sin embargo, la vaca había sobrevivido al viaje. Lenta, terca, arrastrando las patas, pero había llegado. Ahora estaba de pie junto al carromato, masticando débilmente un puñado de hierba seca que Miguel le había ofrecido. Sus grandes ojos marrones miraban a Beatriz con lo que podría haber sido reproche o simplemente agotamiento. «Bueno, Milagro», murmuró Beatriz, acariciando el cuello huesudo de la vaca. «Tú y yo vamos a tener que hacer muchos milagros juntas».
Desde el rancho vecino, 3 hombres observaban la escena. Eran Thomas Patterson y sus 2 hijos, Jake y William. Thomas escupió tabaco en el suelo y se rió entre dientes. «¿Cuánto apuestas a que no llegan a Navidad?», le dijo a Jake. «Yo le doy hasta octubre», respondió Jake. «En cuanto llegue el primer frío, esa mujer va a salir corriendo de vuelta a la ciudad». «Yo soy más generoso», dijo William, el menor. «Le doy hasta después de la primera tormenta. Esa casa ni siquiera tiene el techo completo». Los 3 hombres rieron y regresaron a sus tareas, seguros de que pronto estarían comprando esas 50 acres por centavos cuando la viuda se rindiera. Pero no conocían a Beatriz Mendoza. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Beatriz reunió a sus 6 hijos en el porche destartalado de la casa. «Escúchenme bien», dijo con voz firme. «Esta tierra es nuestra, este rancho es nuestro, y nadie, ¿me oyen? Nadie nos va a quitar lo que nos pertenece. Van a venir días difíciles, van a tener hambre, van a tener frío, van a cansarse. Pero si nos mantenemos unidos, si cada uno pone su parte, vamos a salir adelante». Miguel, el mayor, asintió con solemnidad. Rosa tomó la mano de su hermano pequeño Francisco. Los gemelos se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos entienden. Elena abrazó la muñeca de trapo, que era su única posesión. «¿Y si no podemos, mamá?», preguntó Carlos con voz pequeña. «¿Y si no es suficiente?». Beatriz se arrodilló frente a su hijo y tomó su rostro entre sus manos. «Entonces vamos a hacer que sea suficiente, mijo. Porque esa es la única opción que tenemos». Esa noche durmieron en el suelo de la casa, envueltos en mantas, con el viento colándose por las rendijas de las paredes. Afuera, Milagro la vaca descansaba en el establo ruinoso, masticando pacíficamente. Y en algún lugar profundo de los genes de aquel animal desnutrido dormía un secreto que nadie imaginaba. Un secreto que cambiaría todo. Los primeros días en el rancho, los Álamos fueron un curso acelerado de supervivencia. Beatriz despertaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una sábana negra salpicada de estrellas, y no se detenía hasta que la oscuridad la obligaba a parar. La casa necesitaba reparaciones urgentes. El techo tenía 3 agujeros grandes por donde entraba la lluvia. Varias tablas del piso estaban podridas, y la chimenea estaba medio derrumbada. Miguel y Beatriz pasaron los primeros 3 días subiendo al techo con tablas rescatadas del establo viejo, clavando y martillando bajo el sol implacable. Rosa, a pesar de sus 11 años, se convirtió en la segunda madre de los pequeños. Cocinaba las escasas provisiones que tenían, tratando de estirar 3 latas de frijoles para que alimentaran a 7 personas durante días. Hervía agua del pozo, barría el polvo que se colaba por todas partes y mantenía a los gemelos ocupados para que no estorbaran el trabajo de los mayores. Los gemelos, Carlos y Antonio, tenían la tarea de reparar las cercas. Con sus 9 años y cuerpos flacos como juncos, arrastraban postes de madera que pesaban casi tanto como ellos, cavaban hoyos en la tierra dura y aprendían a torcer alambre con manos que sangraban al final del día. Elena, la pequeña de 6 años, se encargaba de alimentar a Milagro. Cada mañana tomaba un balde y cortaba hierba con un cuchillo desafilado, llevándole puñados a la vaca, que ahora vivía en el establo reparado a medias. La niña hablaba con el animal, como si fuera su mejor amiga. «Buenos días, Milagrito», decía con su voz aguda. «Hoy te traje hierba del lado este. Mamá dice que ahí está más verde». Milagro, por su parte, parecía estar recuperándose lentamente. Ya no se veía al borde de la muerte. Su pelaje comenzaba a brillar un poco más, y sus ojos tenían cierta vivacidad que no habían mostrado en semanas. Pero nadie esperaba milagros reales de ella. Era solo una vaca vieja y agotada.
Una boca más que alimentar, en un lugar donde ya faltaba comida. La primera visita de los vecinos llegó a la semana de su arribo. Thomas Patterson apareció al atardecer, montado en su caballo negro, con su sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre sus ojos. Se detuvo frente a la casa y observó el trabajo que Beatriz y Miguel habían hecho en el techo. «Buenas tardes, señora Mendoza», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba condescendiente. «Vine a darle la bienvenida al vecindario». Beatriz bajó del techo, limpiándose las manos en el delantal. Sabía exactamente qué tipo de bienvenida traía este hombre. «Señor Patterson», respondió con cortesía fría. «Es muy amable de su parte. Vi que está haciendo arreglos», continuó Patterson, mirando alrededor con ojo crítico. «Debe ser duro para una mujer sola mantener un lugar como este». «No estoy sola. Tengo a mis hijos». Patterson soltó una risa breve. «Niños, señora. Son niños. Este trabajo requiere hombres de verdad». Hizo una pausa calculada. «Mire, no voy a dar vueltas. Esta tierra está justo entre mi propiedad y la de los Harrison. Si alguna vez decide que esto es demasiado para usted, yo estaría dispuesto a hacerle una oferta justa. Digamos, $100 por las 50 acres». Beatriz sintió que la sangre le hervía. 50 acres en esa zona valían al menos $500, probablemente más. Este hombre la estaba insultando. «El rancho no está en venta, señor Patterson», dijo con voz firme. «No hoy, no mañana, no nunca». El rostro de Patterson se endureció. «Está cometiendo un error, señora. El invierno es cruel aquí. Las tormentas pueden matar ganado de la noche a la mañana. Y usted apenas tiene una vaca medio muerta. Cuando llegue noviembre y sus hijos estén temblando de frío con las barrigas vacías, va a desear haber aceptado mi oferta. Entonces supongo que tendré que aprender a vivir con mis decisiones», respondió Beatriz sin parpadear. «Buenos días, señor Patterson». El hombre jaló las riendas de su caballo con brusquedad y se alejó al galope, levantando una nube de polvo. Miguel se acercó a su madre, con el martillo todavía en la mano. «¿De verdad vale tanto la tierra, mamá?» «Vale más», dijo Beatriz. «Pero no es por el dinero que me voy a quedar, mijo. Es porque es nuestra». Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo sin descanso. Beatriz y sus hijos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Repararon ventanas, limpiaron el pozo, reforzaron el establo. Plantaron un pequeño huerto con las últimas semillas que habían traído de San Antonio. La comida se volvió cada vez más escasa. Beatriz comenzó a comer menos para que sus hijos tuvieran más. Rosa lo notó y también comenzó a servirse porciones más pequeñas. Pronto, todos estaban comiendo menos de lo que necesitaban, pero nadie se quejaba. Una tarde, mientras Beatriz cavaba en lo que sería el huerto, su pala chocó contra algo duro. Al principio, pensó que era una roca, pero cuando limpió la tierra, descubrió una caja de metal oxidado. El corazón le dio un vuelco. «¡Miguel!», gritó. «¡Trae una palanca!». Entre los dos desenterraron la caja. Era del tamaño de una Biblia grande y pesaba considerable. Las manos de Beatriz temblaban mientras forzaba la cerradura oxidada. Dentro encontró papeles, documentos antiguos escritos en una mezcla de español e inglés, algunos con sellos oficiales, y debajo de los papeles, un diario de cuero gastado. Beatriz reconoció la letra de inmediato. Era la de don Ernesto, su difunto suegro. Esa noche, después de acostar a los niños, Beatriz se sentó junto a la chimenea reparada con una vela encendida y abrió el diario. La primera entrada estaba fechada en 1865, justo después del final de la Guerra Civil. «He regresado de Europa con una adquisición que puede cambiar el futuro de la ganadería en Texas».
Los suizos han desarrollado una raza de ganado extraordinariamente resistente. La llaman Simmental. Pagué una fortuna por 3 ejemplares, pero si mis cálculos son correctos, en una generación podría tener una manada inmune a las enfermedades que plagian a las razas comunes aquí. Beatriz pasó páginas, su corazón latiendo más rápido con cada línea. Mis vecinos se ríen de mis vacas extranjeras. Dicen que son débiles, que no sobrevivirán al clima tejano. Pero ya veo las señales. Cuando la fiebre del ganado arrasó el condado el año pasado, mis Simmental no se enfermaron ni un solo día. Más páginas, años documentados, éxitos y fracasos, y luego, una entrada que hizo que Beatriz se quedara sin aliento. Mi última vaca Simmental pura. Las otras las perdí en malas inversiones y deudas. Esta es hembra, joven, pero no luce impresionante. La gente cree que es ganado común. Tal vez sea mejor así. Si supieran su verdadero valor, tratarían de robármela. Esta vaca vale más que todo mi rancho junto. La última entrada del diario estaba fechada apenas un mes antes de la muerte de don Ernesto. Estoy viejo y enfermo. Mi hijo murió en la guerra. No tengo herederos. Si alguien encuentra este diario, que sepa que la vaca marrón en el establo oeste no es lo que parece. Es el último ejemplar puro de una línea que traje de Europa hace 30 años. Cuídenla. Reproduzcanla con cuidado. Esa vaca es un tesoro. Beatriz cerró el diario lentamente, con las manos temblando. Se levantó de la silla y salió corriendo al establo, con la vela en la mano. Allí estaba Milagro, rumiando pacíficamente en la oscuridad. La vaca levantó la cabeza y la miró con sus ojos grandes y tranquilos. «Dios santo», susurró Beatriz. «No eres una vaca común. Eres...» En ese momento, Miguel apareció en la puerta del establo, con el sueño todavía en los ojos. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Beatriz se volvió hacia su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero en sus labios había una sonrisa que Miguel no había visto en meses. «Mijo», dijo con voz quebrada por la emoción, «creo que Dios acaba de respondernos. Esta vaca es nuestra salvación». Miguel miró a Milagro, confundido. El animal no parecía particularmente impresionante. Seguía siendo flaca, aunque ya no esquelética. Su pelaje era ordinario. Sus movimientos eran lentos. «No entiendo, mamá». Beatriz abrazó a su hijo con fuerza. «Mañana te lo explico todo. Pero esta noche, mijito, esta noche damos gracias. Porque lo que parece ser nuestra mayor debilidad puede ser nuestra mayor fortaleza». Afuera, el viento tejano soplaba sobre las praderas oscuras. En las casas vecinas, los Patterson y los Harrison dormían sin saber que la viuda pobre a la que habían despreciado acababa de descubrir que poseía algo que ellos nunca tendrían. Y en el establo, Milagro masticaba su hierba con la indiferencia propia de quien no sabe que lleva en sus venas la sangre de campeones. El destino, pensó Beatriz, mientras volvía a la casa con el diario apretado contra su pecho, tiene un sentido del humor muy particular. A la mañana siguiente, Beatriz reunió a sus 6 hijos alrededor de la mesa de madera que habían rescatado y reparado. Sobre la mesa estaba el diario de don Ernesto, abierto en las páginas más importantes. «Niños», comenzó Beatriz, mirando cada uno de sus rostros, «quiero contarles algo que cambió anoche, algo que cambia todo». Les leyó las entradas del diario, les explicó sobre las vacas Simmental, sobre la resistencia a enfermedades, sobre el valor real de lo que tenían. Los niños escuchaban con los ojos cada vez más grandes. «Pero mamá», dijo Miguel con cautela, «si Milagro vale tanto, ¿por qué don Ernesto la dejó aquí? ¿Por qué no la vendió cuando necesitaba dinero?» Era una pregunta inteligente, y Beatriz había pensado en eso toda la noche.
Porque tu abuelo sabía algo que la mayoría de la gente no entiende, mijo. El verdadero valor no está en vender lo que tienes, sino en multiplicarlo. Una vaca puede venderse una vez, pero una vaca que se reproduce, esa vaca puede cambiar un destino entero. Rosa levantó la mano tímidamente. ¿Pero cómo vamos a reproducirla si solo tenemos una vaca y ningún toro? Beatriz sonrió. Su hija estaba aprendiendo a pensar como ranchera. Los Patterson tienen toros. Los Harrison también. Y hay un semental comunal en el pueblo que los pequeños rancheros pueden usar por una cuota. Hizo una pausa. Pero aquí está el problema. Si los vecinos saben que Milagro es especial, van a querer quedarse con sus crías. Van a inventar excusas, van a poner precios imposibles, van a tratar de robarnos lo que es nuestro. Entonces no les decimos, dijo Carlos, uno de los gemelos, con determinación en sus ojos de 9 años. Exacto, confirmó Beatriz. No les decimos nada. Para ellos, Milagro sigue siendo una vaca común que tuvimos suerte de conseguir gratis. Mientras ellos nos desprecian, nosotros construimos. En silencio. Con paciencia. Antonio, el otro gemelo, frunció el ceño. ¿Pero cuánto tiempo va a tomar, mamá? Las vacas tardan meses en tener crías. 9 meses, dijo Beatriz. Y luego esas crías necesitan crecer. Estamos hablando de años, niños. 3, 5, tal vez 10 años antes de que tengamos una manada real. Se inclinó hacia adelante, con intensidad en la mirada. Por eso necesito que entiendan algo muy importante. Esto no es una carrera. Es una maratón. Y para ganar una maratón, no solo necesitas fuerza. Necesitas estrategia. Sacó una hoja de papel y un lápiz gastado que guardaba para emergencias. Comenzó a dibujar un diagrama. Un rancho exitoso no es solo ganado, explicó mientras dibujaba. Es muchas cosas trabajando juntas. Necesitas saber de animales, de tierra, de números, de construcción, de herrería, de comercio. Los grandes rancheros tienen dinero para contratar expertos en cada cosa. Nosotros no tenemos ese dinero. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Miguel. Beatriz miró a sus 6 hijos, uno por uno, con una mezcla de amor y determinación feroz. Nos convertimos en nuestros propios expertos. Cada uno de ustedes va a aprender algo diferente. Algo que este rancho va a necesitar. Y cuando todos sepan hacer algo que los demás no pueden, seremos imparables. Miguel se enderezó en su silla. A sus 14 años, era casi un hombre. ¿Qué quieres que aprenda yo, mamá? Tú vas a aprender veterinaria, dijo Beatriz, sin dudar. Vas a estudiar todo sobre el cuidado de animales. Enfermedades, partos, nutrición, todo. Hay un veterinario viejo en el pueblo, el doctor McAllister. Voy a hablar con él para que te enseñe a cambio de trabajo. Miguel asintió solemnemente, comprendiendo el peso de la responsabilidad. Beatriz se volvió hacia Rosa. Tú, mi niña, tienes cabeza para los números. Te he visto contar y dividir las provisiones. Vas a aprender contabilidad, a llevar libros, a calcular ganancias y pérdidas, a entender contratos. Sin buenos números, un rancho se hunde, aunque tenga 1000 vacas. Rosa se sonrojó de orgullo. Nadie nunca le había dicho que era buena con los números. Carlos, Antonio, continuó Beatriz mirando a los gemelos. Ustedes van a aprender herrería y carpintería. Cada cerca que se rompe, cada herramienta que se quiebra, cuesta dinero si tienes que contratar a alguien. Pero si podemos reparar y construir todo nosotros mismos, ahorramos ese dinero para otras cosas, completó Carlos, entendiendo inmediatamente. Exacto. Voy a hablar con Tobías el herrero. Es un hombre duro, pero justo. Creo que aceptará enseñarles. Elena, la pequeña de 6 años, levantó su manita. ¿Y yo, mamá? ¿Qué voy a aprender yo?
Beatriz se arrodilló frente a su hija más pequeña y le acarició el cabello con ternura. Tú, mi amor, vas a aprender sobre plantas, hierbas medicinales, cultivos, cómo hacer que crezcan cosas en esta tierra seca. Y vas a seguir cuidando a los animales, especialmente a Milagro. Los animales confían en ti de una manera especial. ¿Y Francisco?, preguntó Rosa, señalando al bebé de 3 años que jugaba en el suelo con unos bloques de madera. Es muy pequeño todavía. Francisco va a crecer viendo todo esto, dijo Beatriz con una sonrisa. Va a aprender de todos ustedes, y cuando tenga edad, él decidirá qué camino seguir. Pero por ahora, su trabajo es ser niño y estar seguro. Miguel se rascó la cabeza, pensativo. Mamá, esto suena bien, pero ¿cómo vamos a estudiar todas esas cosas y al mismo tiempo trabajar el rancho? Apenas nos alcanza el día para las tareas que ya tenemos. Era la pregunta del millón, y Beatriz había estado despierta hasta las 3 de la madrugada pensando exactamente en eso. Van a tener que trabajar más duro de lo que cualquier niño debería trabajar, admitió con honestidad. Algunos días van a estar tan cansados que van a querer rendirse. Pero yo voy a estar a su lado cada paso del camino. Y vamos a hacerlo juntos, como familia. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Sé que les estoy pidiendo que renuncien a su infancia. Sé que otros niños de su edad están jugando mientras ustedes van a estar sudando y estudiando. Pero hay algo que necesito que entiendan. No estoy haciendo esto para castigarlos. Lo estoy haciendo para liberarlos. ¿Liberarnos de qué?, preguntó Antonio. De la pobreza, respondió Beatriz. De depender de la caridad de otros. De que alguien les diga algún día que no son suficientes porque son huérfanos de padre o porque su madre era una lavandera pobre. Lo que van a aprender en estos años, nadie se los podrá quitar nunca. Ni la sequía, ni las tormentas, ni los vecinos envidiosos. El conocimiento es la única riqueza que no te pueden robar. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Luego Miguel extendió su mano al centro. Yo estoy contigo, mamá. Voy a aprender veterinaria y voy a ser el mejor que este condado haya visto. Rosa puso su mano sobre la de Miguel. Yo voy a aprender números hasta que pueda calcular más rápido que cualquier banquero del estado. Los gemelos pusieron sus manos también. Nosotros vamos a construir y reparar cualquier cosa. Elena añadió su manita pequeña. Yo voy a hacer que crezcan las plantas más bonitas. Beatriz puso su mano sobre todas las demás, formando una torre de manos callosas, pequeñas, pero unidas. Entonces hagamos un juramento, dijo con voz solemne. Juramos que no importa lo difícil que se ponga, no nos vamos a rendir. Juramos que vamos a apoyarnos unos a otros. Juramos que vamos a convertir este rancho en algo de lo que don Ernesto estaría orgulloso. ¿Jurado? ¡Jurado!, gritaron los 6 niños al unísono. Esa misma tarde, Beatriz caminó hasta el pueblo. Era una caminata de 2 horas bajo el sol, pero no tenía dinero para un caballo todavía. Llevaba a Francisco en brazos durante la primera hora, hasta que el niño se quedó dormido y tuvo que cargarlo sobre los hombros. Su primera parada fue la oficina del doctor McAllister, el veterinario del condado. Era un hombre de 60 años, con barba gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento animal como para no tener compasión. Doctor McAllister, dijo Beatriz después de los saludos apropiados, vengo a hacerle una propuesta. El hombre se recostó en su silla, curioso. Lo escucho, señora Mendoza. Mi hijo Miguel tiene 14 años. Es fuerte, inteligente y aprende rápido. Necesito que le enseñe veterinaria. A cambio, él trabajará para usted sin paga. Limpiará su establo, cargará sus herramientas, lo que usted necesite. McAllister frunció el ceño. ¿Veterinaria? Señora, eso requiere años de estudio.
No es algo que se aprenda en unos meses. Lo sé, respondió Beatriz. Por eso le estoy pidiendo años de su tiempo. Miguel va a estar disponible 3 días a la semana. Los otros días trabajará en nuestro rancho, pero le prometo que no va a encontrar un aprendiz más dedicado. El doctor la estudió en silencio durante un largo momento. Había escuchado los rumores sobre la viuda con 6 hijos que intentaba trabajar el viejo rancho Mendoza. La mayoría de la gente decía que era un caso perdido, pero había algo en los ojos de esta mujer, una determinación que él no había visto en mucho tiempo. Está bien, dijo finalmente. Que venga Miguel el próximo lunes. Vamos a ver si tiene lo que se necesita. Beatriz sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, doctor. No se van a arrepentir. Su siguiente parada fue la herrería de Tobias Mackenzie, un escocés de voz ronca y manos del tamaño de jamones. La conversación fue más difícil. Tobías no veía el valor de enseñar a niños de 9 años. Son demasiado pequeños, gruñó. Van a terminar quemados o con los dedos machacados. Entonces, enséñeles a no quemarse ni machacarse, respondió Beatriz sin inmutarse. Mis gemelos son pequeños, pero tienen ojos y manos, y tienen algo más importante. Tienen hambre de aprender. Tobías refunfuñó, pero finalmente accedió a darles una oportunidad. Una sola oportunidad. Cuando Beatriz regresó al rancho esa noche, con Francisco dormido en sus brazos y los pies sangrando dentro de sus zapatos gastados, sus hijos la esperaban en el porche. ¿Y? Preguntó Miguel ansiosamente. Beatriz sonrió. El lunes empiezas con el doctor McAllister, y ustedes dos, señaló a los gemelos, van con Tobías el martes. Los gritos de alegría de sus hijos fueron la mejor recompensa que podría haber pedido. Esa noche, mientras Beatriz se acostaba en el suelo junto a sus hijos durmientes, miró a través de las grietas del techo las estrellas que brillaban en el cielo tejano. Don Ernesto, susurró, no sé si me puede escuchar, pero voy a cuidar de su vaca, y voy a cuidar de esta tierra, y voy a asegurarme de que sus sacrificios no hayan sido en vano. Afuera, en el establo, Milagro dormía pacíficamente, sin saber que sobre sus hombros descansaba el futuro de toda una familia. El plan estaba en marcha. Ahora solo faltaba la parte más difícil: ejecutarlo. Los años no pasan igual para todos. Para algunos, se deslizan como agua entre los dedos, sin dejar huella. Para otros, cada año deja marcas profundas, como surcos arados en tierra fértil. Para la familia Mendoza, los siguientes 5 años fueron un torbellino de trabajo, aprendizaje y transformación. El primer invierno fue brutal. Las tormentas golpearon el condado con una ferocidad que dejó a varios rancheros pequeños en bancarrota. La nieve cayó durante 3 días seguidos, algo raro en Texas, y las temperaturas bajaron tanto que el agua del pozo se congeló. Los Patterson perdieron 7 cabezas de ganado esa semana. Los Harrison perdieron 11. Cuando la tormenta finalmente pasó, los cuerpos congelados de las vacas salpicaban las praderas como piedras oscuras sobre nieve blanca. Pero en el rancho de los Mendoza, Milagro y su primera cría, un ternero macho que Elena había bautizado como Esperanza, sobrevivieron sin un solo estornudo. Miguel, que ya llevaba 6 meses estudiando con el doctor McAllister, supo por qué. Lo había leído en uno de los libros viejos del doctor. Las vacas Simmental tenían una tolerancia al frío heredada de sus ancestros alpinos. Lo que mataba a las razas comunes apenas incomodaba a estas. «No le digas a nadie», le advirtió Beatriz cuando Miguel compartió esta información. «Que piensen que tuvimos suerte. Nada más». Y eso fue exactamente lo que pensaron los vecinos. Suerte de principiantes. Para el segundo año, Miguel ya podía asistir partos, diagnosticar infecciones básicas y preparar remedios herbales
para animales enfermos. El doctor McAllister estaba impresionado. El muchacho tenía manos firmes y mente clara, dos cosas que no se podían enseñar. «Tu hijo tiene talento real», le dijo el doctor a Beatriz un día. «En unos años podría ser tan bueno como yo». Mejor, tal vez. Rosa, mientras tanto, había encontrado su vocación en los números. La señora Henderson, la contadora del pueblo, había aceptado enseñarle a cambio de que Rosa ayudara con el papeleo 2 tardes por semana. La niña devoraba conocimiento como si fuera pan. Aprendió a llevar libros de contabilidad, a calcular intereses, a entender contratos de compraventa. A los 13 años, Rosa podía detectar errores en facturas que hombres adultos pasaban por alto. Los gemelos Carlos y Antonio se convirtieron en las manos de oro del rancho. Bajo la tutela gruñona pero efectiva de Tobías el herrero, aprendieron a forjar, soldar, reparar y construir. A los 11 años ya habían fabricado sus propias herramientas. A los 12 reparaban implementos agrícolas que otros consideraban inservibles. «Esos muchachos tienen hierro en las venas», dijo Tobías un día, y viniendo de él era el mayor cumplido posible. Elena, la pequeña Elena que ahora tenía 8 años, se había convertido en una jardinera extraordinaria. Bajo la guía de doña Carmela, una anciana mexicana que conocía cada planta medicinal que crecía en Texas, Elena aprendió a cultivar en tierra difícil. El huerto de los Mendoza, que había comenzado como unas pocas hileras patéticas, ahora producía tomates, calabazas, frijoles y una variedad de hierbas que Elena usaba tanto para cocinar como para medicina. La niña tenía un don especial. Las plantas parecían responderle. Francisco, que ahora tenía 5 años, era el pequeño asistente de todos. Un día ayudaba a Miguel con los animales. Al siguiente cargaba herramientas para los gemelos. Luego regaba el huerto de Elena. Era como una abeja laboriosa, polinizando el trabajo de todos con su entusiasmo infantil. Pero el verdadero milagro estaba sucediendo en silencio, generación por generación, en el ganado. Milagro había tenido 5 crías en esos años. 2 machos, 3 hembras. Beatriz había negociado con cuidado el uso de los toros de los vecinos, pagando las cuotas mínimas y nunca levantando sospechas sobre la calidad especial de su ganado. Las crías de Milagro crecían fuertes y saludables. Cuando cumplían la edad apropiada, se reproducían a su vez. Para el 5.º año, el rancho de los Mendoza tenía una pequeña manada de 14 cabezas. No era impresionante comparado con los 100 o 200 animales de los Patterson o los Harrison, pero cada una de esas 14 vacas llevaba en sus venas la sangre resistente de los Simmental europeos. Y entonces llegó la epidemia. Fue en el verano del 6.º año. Una enfermedad que los veterinarios llamaban fiebre del ganado comenzó a extenderse por el condado. Era causada por garrapatas que transmitían un parásito mortal. Las vacas infectadas desarrollaban fiebre alta, dejaban de comer y morían en cuestión de días. Los primeros casos aparecieron en el rancho de los Harrison. 4 vacas muertas en una semana. Luego se extendió a los Patterson, después a los Williams. En cuestión de un mes, la epidemia había matado a más de 200 cabezas de ganado en todo el condado. Los rancheros estaban desesperados. Quemaban las garrapatas con queroseno. Separaban a los animales enfermos. Llamaban a veterinarios de condados vecinos. Nada funcionaba. El doctor McAllister trabajaba 20 horas al día, yendo de rancho en rancho, pero no podía salvar a todos. Miguel iba con él, observando, aprendiendo y viendo morir animales que nada podía salvar. Una tarde, Thomas Patterson llegó al rancho de los Mendoza. Ya no llegaba en su caballo negro con su actitud arrogante. Llegaba a pie, con el sombrero en la mano y desesperación en los ojos.
Señora Mendoza, dijo con voz quebrada, he perdido 32 cabezas. Mi rancho está en ruinas. Necesito ayuda. Beatriz estaba en el porche, pelando papas del huerto de Elena. Miró al hombre que 6 años atrás le había ofrecido $100 por su tierra, esperando que se rindiera. ¿Qué tipo de ayuda, señor Patterson? Su hijo Miguel, dijo Patterson, tragando orgullo como si fuera veneno. El doctor McAllister dice que el muchacho tiene mano con los animales. Dice que a veces nota cosas que él mismo no ve. Necesito que venga a revisar mi ganado. Le pagaré. Beatriz miró a Miguel, que había salido de la casa al escuchar la conversación. El muchacho tenía ahora 19 años, alto y fuerte, con las manos callosas de quien ha trabajado toda su vida. Ve, dijo Beatriz simplemente, pero cobra tu tarifa completa. Miguel fue, revisó el ganado de Patterson durante 2 días. Implementó nuevas técnicas de control de garrapatas que había aprendido. Preparó tratamientos herbales para fortalecer a los animales más débiles. Salvó 3 vacas que todos habían dado por perdidas. La noticia se extendió rápido. Pronto, otros rancheros estaban tocando la puerta de los Mendoza pidiendo los servicios de Miguel. El muchacho cobraba tarifas justas, pero suficientes para que el dinero empezara a fluir al rancho. Mientras tanto, algo notable estaba sucediendo con el ganado de los Mendoza. Mientras la epidemia devastaba todos los ranchos vecinos, ni una sola de las 14 vacas de Beatriz mostró síntomas. Ni una. Los vecinos lo notaron. Por supuesto que lo notaron. ¿Cómo es posible?, le preguntó James Harrison a Beatriz un día en el mercado del pueblo. Todo el condado está perdiendo ganado. ¿Y usted no pierde ni uno? Beatriz se encogió de hombros con una inocencia perfectamente actuada. Supongo que Dios cuida de las viudas y los huérfanos, señor Harrison. Pero Harrison no era tonto. Sus ojos se estrecharon con sospecha. O tal vez su ganado es diferente. Tal vez ese ganado vale más de lo que aparenta. Beatriz sintió un escalofrío de peligro. Había esperado tener más tiempo antes de que alguien hiciera esa conexión. Son vacas comunes, señor Harrison, solo que bien cuidadas. Bien cuidadas, repitió Harrison con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro, bien cuidadas. Esa noche, Beatriz reunió a sus hijos. Las cosas van a cambiar, les dijo. La gente está empezando a hacer preguntas. Ya no podemos volar bajo el radar. Algunos van a querer lo que tenemos. Otros van a tratar de robarlo. Y otros, simplemente, van a envidiarnos. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosa, que ahora llevaba las cuentas completas del rancho con eficiencia profesional. Nos preparamos, dijo Beatriz. Miguel, necesito que empieces a cobrar más por tus servicios veterinarios. No por avaricia, sino porque necesitamos capital. Rosa, necesito que averigües cuánto costaría comprar más tierra. Los gemelos, necesito que construyan mejores cercas, más fuertes. Elena, duplica la producción del huerto. Vamos a necesitar comida para más bocas. ¿Más bocas?, preguntó Francisco, que ahora tenía 8 años y entendía mucho más de lo que aparentaba. Voy a contratar peones, dijo Beatriz. Ya no podemos hacer todo nosotros solos. El rancho está creciendo más rápido de lo que planeé. Y si va a seguir creciendo, necesitamos ayuda. Antonio, uno de los gemelos, frunció el ceño. ¿Pero podemos confiar en extraños, mamá? ¿Y si descubren el secreto de Milagro? Los peones van a trabajar con el ganado común que vamos a comprar, explicó Beatriz. El ganado especial, nuestras 14 cimental. Esas las seguimos cuidando nosotros. En secreto, como siempre. Era un plan arriesgado. Cada paso adelante los exponía más. Pero quedarse pequeños tampoco era opción.
no cuando el mundo estaba empezando a fijarse en ellos. La epidemia finalmente se dio después de 3 meses. Cuando terminó, había devastado el 80% del ganado del condado. Los grandes rancheros habían perdido fortunas. Los pequeños habían perdido todo y estaban vendiendo sus tierras por centavos. Pero los Mendoza, la familia que todos habían apostado, no duraría ni un invierno. Ahora tenían 14 cabezas de ganado perfectamente saludables. Un hijo que era el veterinario más solicitado del condado, dinero en el banco, y una reputación que estaba creciendo más rápido que su ganado. Una tarde, mientras Beatriz estaba en el establo cepillando a Milagro, que ahora era una vaca madura y majestuosa, la vieja vaca volvió su cabeza y miró a Beatriz con esos ojos marrones tan inteligentes. «Gracias», susurró Beatriz, acariciando el cuello del animal. «Gracias por ser exactamente lo que necesitábamos». Milagro mugió suavemente, como si entendiera. Afuera, el sol se ponía sobre las praderas de Texas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Las siluetas de las 14 vacas Simmental se recortaban contra el horizonte como monumentos vivientes a la paciencia, la determinación y la fe. Los primeros 6 años habían pasado, los años de construcción, de aprendizaje, de trabajar en silencio mientras otros se burlaban. Pero los próximos años serían diferentes. Los próximos años serían de cosecha. Los siguientes 14 años transformaron no solo el rancho de los Mendoza, sino el condado completo. Para el año 10 desde su llegada, Beatriz ya no era la viuda pobre que había llegado con 6 hijos hambrientos. Era la dueña de un rancho próspero con 35 cabezas de ganado Simmental puro, más un rebaño adicional de ganado común que había comprado estratégicamente a rancheros arruinados por la epidemia. Miguel se había convertido en el veterinario más respetado de 3 condados. A los 24 años, tenía más trabajo del que podía manejar. Rancheros venían desde 100 millas de distancia para consultar con él. Cobraba bien, pero era justo, y nunca olvidaba de dónde venía. Rosa, a sus 21 años, manejaba las finanzas del rancho con la precisión de un banquero de Boston. Había convertido las ganancias modestas en inversiones inteligentes. Compraba tierra cuando otros vendían en pánico. Prestaba dinero a interés razonable a pequeños rancheros que los bancos rechazaban. Llevaba 3 juegos de libros, uno público, uno privado y uno secreto solo para el ganado Simmental. Los gemelos Carlos y Antonio, ahora de 19 años, habían construido su propia herrería en el rancho. Ya no solo reparaban cosas, fabricaban implementos agrícolas que vendían a otros rancheros. Sus cercas eran tan sólidas que la gente decía que un tornado podría llevarse la tierra, pero las cercas Mendoza seguirían de pie. Elena, la dulce Elena de 14 años, había convertido el huerto en una operación comercial. Cultivaba no solo para la familia, sino para vender en el mercado del pueblo. Sus hierbas medicinales eran tan efectivas que el doctor McAllister las compraba para su práctica. Y seguía teniendo ese don especial con los animales. Las vacas se calmaban con solo escuchar su voz. Francisco, con 13 años, era el explorador de la familia. Tenía ojo para la tierra buena. Podía caminar por un terreno y decir dónde había agua subterránea, dónde el pasto crecería mejor, dónde construir para evitar inundaciones. Era como si pudiera leer la tierra como Rosa leía los números. Pero el crecimiento trae atención, y la atención trae enemigos. James Harrison había perdido más de la mitad de su rancho durante la epidemia. Su orgullo, siempre grande, ahora estaba herido y resentido. Veía cómo los Mendoza crecían mientras él se encogía, y la envidia lo comía por dentro como un cáncer. «No es natural», le dijo a su esposa una noche. «Una viuda mexicana con 6 mocosos
no debería tener más éxito que familias que llevan 3 generaciones en este condado. Hay algo que no cuadra. Empezó a hacer preguntas, a investigar, a sobornar al empleado del registro de propiedad para ver qué tierras habían comprado los Mendoza, a preguntar en los bancos sobre sus finanzas, a espiar desde las colinas con binoculares el ganado que pastaba en los campos Mendoza. Y entonces lo vio. Vio vacas que no se parecían a ninguna otra en Texas. Vio animales más grandes, más fuertes, más saludables que cualquier cosa que él hubiera poseído. Vio riqueza caminando sobre 4 patas. Harrison no era el único que había notado. Thomas Patterson, cuyo orgullo había sido aplastado cuando tuvo que pedir ayuda a una mujer que él había despreciado, también guardaba resentimiento. Se había recuperado algo gracias a los servicios de Miguel, pero eso solo lo hacía sentir más en deuda. Y nada duele más que deber gratitud a quien considerabas inferior. Los 2 hombres se encontraron una noche en el salón del pueblo, con whisky de por medio y lenguas sueltas. «Tiene que haber una manera de conseguir ese ganado», murmuró Patterson, ya ebrio. «Si pudiéramos cruzar nuestros toros con esas vacas». «O simplemente tomar las vacas», dijo Harrison, más ebrio aún. «¿Quién va a detener a 2 familias establecidas si decidimos que esa tierra nos pertenece por derecho?» Era solo conversación de borrachos. O eso querían creer. Pero las palabras tienen poder. Y una vez dichas, comienzan a tomar forma en la realidad. 2 semanas después, 3 de las vacas cimental de los Mendoza desaparecieron durante la noche. Beatriz despertó a la mañana siguiente y encontró la cerca del pasto este cortada limpiamente. Huellas de caballos llevaban hacia el norte, hacia las propiedades de los Harrison. Miguel siguió el rastro con 2 de los peones de confianza. Encontraron las vacas en un pasto remoto del rancho Harrison, mezcladas con el ganado común como si siempre hubieran estado allí. «Regresé para reclamarlas», le contó Miguel a Beatriz esa noche, con los puños apretados de rabia. «Harrison me dijo que esas vacas eran suyas, que yo estaba confundido, que todas las vacas se ven iguales. Me amenazó con llamar al sheriff si insistía». Beatriz sintió que la sangre le hervía, pero su voz salió fría como hielo. «¿Y qué hiciste?» «Me fui», dijo Miguel, mirando al suelo con vergüenza. «Éramos 3 contra 20 de sus hombres. Si peleaba, alguien hubiera terminado muerto». Beatriz puso su mano en el hombro de su hijo. «Hiciste bien, mijo. Los hombres sabios eligen sus batallas». Pero en sus ojos había una determinación que sus hijos conocían bien. Esta batalla no había terminado, solo estaba comenzando. A la mañana siguiente, Beatriz se vistió con su mejor vestido, el que reservaba para ir a la iglesia. Se recogió el cabello en un moño elegante y caminó directamente a la oficina del sheriff del condado. El sheriff Daniels era un hombre de 50 años, honesto dentro de lo posible en el viejo oeste, pero también realista sobre el poder. Los Harrison y los Patterson eran familias poderosas. Los Mendoza, a pesar de su crecimiento, seguían siendo considerados advenedizos. «Señora Mendoza», dijo Daniels con cortesía medida, «¿en qué puedo ayudarla?» «Sheriff, vine a reportar un robo», dijo Beatriz con voz firme. 3 de mis vacas fueron robadas anoche. Sé dónde están, sé quién las tiene, y quiero que se haga justicia». Daniels suspiró pesadamente. «Señora, hacer acusaciones contra un hombre como James Harrison requiere pruebas sólidas. ¿Tiene marcas en esas vacas? ¿Algo que las identifique como suyas, sin duda?» Y ahí estaba el problema. En su esfuerzo por mantener el ganado cimental secreto, Beatriz nunca las había marcado oficialmente con el hierro del rancho. No quería llamar la atención sobre lo especiales que eran esas vacas específicas. «Puedo identificarlas por vista», dijo Beatriz.
Conozco cada animal en mi propiedad. Eso no es suficiente ante un juez, respondió Daniels. Harrison dirá que son suyas y que usted está equivocada. Sin marca, sin documentación, es su palabra contra la de él. Y sin ofender, señora, pero él tiene más peso en este condado. Beatriz salió de esa oficina con las manos vacías, pero con una lección aprendida. El poder no solo venía del trabajo duro o el ganado valioso. Venía de las conexiones, la influencia, el estatus social. Esa noche, reunió a sus 6 hijos alrededor de la mesa, como había hecho tantas veces antes. «Se acabó el tiempo de escondernos», anunció. «Se acabó el tiempo de ser discretos. Si vamos a ser atacados de todas formas, entonces vamos a ser atacados como lo que realmente somos, el rancho más exitoso de este condado». «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó Rosa con cautela. «Estoy diciendo que vamos a hacer público el secreto de nuestro ganado», respondió Beatriz. «Vamos a registrar oficialmente la raza cimental. Vamos a marcar cada animal. Vamos a anunciar que ofrecemos servicio de reproducción con nuestros toros campeones. Vamos a convertir lo que era nuestra debilidad secreta en nuestra fortaleza pública». Miguel se inclinó hacia adelante, entendiendo el plan. «Si es público, ya no pueden robarlo en secreto. Tendrían que robarlo abiertamente, y eso los haría criminales obvios». «Exacto», confirmó Beatriz. «Y más que eso, vamos a volvernos indispensables. Los rancheros que quieran reconstruir sus hatos después de la epidemia van a necesitar ganado resistente. Y nosotros seremos los únicos que lo tenemos». Antonio, siempre práctico, preguntó: «¿Pero no van a odiar que hayamos guardado el secreto tanto tiempo?» «Probablemente», admitió Beatriz. «Pero van a odiarnos menos que lo que van a necesitarnos. Y en los negocios, la necesidad supera al odio». El plan se implementó con la precisión que Rosa había aprendido de los libros de contabilidad. Primero, registraron oficialmente el ganado cimental con el registro ganadero del estado. Luego, Miguel escribió un artículo para el periódico del condado explicando las características de la raza, su resistencia a enfermedades y su origen europeo. La revelación causó exactamente la tormenta que Beatriz esperaba. Hubo acusaciones de engaño. Hubo resentimiento por haber guardado el secreto. Harrison y Patterson rugieron más fuerte que nadie. Pero también hubo algo más: interés. Mucho interés. Rancheros que habían perdido todo en la epidemia vieron en el ganado cimental una manera de reconstruir. Inversores de ciudades lejanas comenzaron a escribir cartas preguntando sobre oportunidades de compra. El precio del ganado Mendoza se disparó. «Quiero comprar 2 toros y 5 vacas cimental», dijo un ranchero en la primera subasta pública que organizaron los Mendoza. «Eso le va a costar $3,000, respondió Rosa sin pestañear. El hombre casi se atraganta. «¿3,000? ¿Por 7 cabezas de ganado?» «Por 7 cabezas del mejor ganado que el dinero puede comprar», corrigió Rosa. «Ganado que no va a morir en la próxima epidemia. Ganado que va a producir crías más fuertes y más valiosas. Usted decida si vale la pena». El hombre pagó. Y después de él, 20 más. En un solo año, los Mendoza pasaron de ser un rancho próspero a ser un imperio ganadero. Compraron más tierras, construyeron mejores instalaciones, contrataron más peones, y cada decisión, cada compra, cada movimiento era calculado con la precisión de Rosa, la experiencia de Miguel, la construcción de los gemelos, el cultivo de Elena y la visión de Francisco. Pero sobre todo, con la inquebrantable voluntad de Beatriz. Una tarde, 20 años después de su llegada con 6 hijos hambrientos y una vaca flaca, Beatriz estaba de pie en el porche de su casa. Ya no era la casa destartalada con agujeros en el techo.
Era una estructura sólida de 2 pisos, pintada de blanco, con un porche amplio y ventanas de cristal verdadero. Más allá, se extendían sus tierras. Ya no eran 50 acres, eran 400, y en esos campos pastaban más de 200 cabezas de ganado cimental puro, cada una valuada en cientos de dólares. Miguel se acercó a su madre, con Francisco a su lado, los 2 hombres en los que se habían convertido sus niños. «Mamá», dijo Miguel suavemente, «¿te acuerdas del día que llegamos aquí?» Beatriz sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Como si fuera ayer, mi hijo. Los Patterson apostaban que no duraríamos hasta Navidad», dijo Francisco con una sonrisa irónica. «¿Cuánto crees que perdieron en esa apuesta?» «Más de lo que el dinero puede medir», respondió Beatriz. «Perdieron la oportunidad de ver lo que sucede cuando subestimas a una madre que pelea por sus hijos». En ese momento, llegó un carruaje elegante por el camino. Del carruaje descendió el gobernador del estado, quien había solicitado visitar el famoso Rancho Mendoza de ganado cimental, que estaba revolucionando la industria ganadera de Texas. Beatriz se alisó el vestido y caminó a recibirlo con la dignidad de quien ha ganado su lugar en el mundo no por herencia, sino por sangre, sudor y lágrimas. Los vecinos que una vez apostaron contra ella, ahora pagaban fortunas por el privilegio de hacer negocios con ella. La vaca que todos creyeron inútil había construido un imperio, y la viuda que todos creyeron condenada al fracaso había demostrado que la verdadera riqueza nunca viene de lo que tienes al principio. Viene de lo que construyes con lo poco que te dan. 20 años. 2 décadas desde que una madre viuda llegó a un rancho abandonado con 6 bocas hambrientas, un carromato desvencijado y una vaca tan flaca que parecía a punto de colapsar. La historia de Beatriz Mendoza no es solo la historia de un rancho que se convirtió en imperio. Es la historia de cómo la adversidad, esa maestra cruel que todos queremos evitar, puede ser la mejor educación que una familia puede recibir. Mientras los hijos de familias ricas crecían en la comodidad, sin aprender nunca el valor del trabajo, los 6 hijos de Beatriz se convirtieron en maestros de oficios que los harían indispensables. Mientras otros heredaban fortunas que dilapidarían en una generación, los Mendoza construían riqueza que perduraría porque estaba cimentada en conocimiento, habilidad y carácter. La vaca que todos creyeron un peso muerto resultó ser un tesoro. Pero el verdadero tesoro nunca fue el animal. Fue la lección que enseñó. Las apariencias engañan. La paciencia vence a la prisa. Y lo que otros descartan puede ser exactamente lo que necesitas para cambiar tu destino. Beatriz enseñó a sus hijos que la verdadera herencia no son las tierras ni el ganado. Es la capacidad de trabajar duro, de aprender constantemente, de mantenerse unidos cuando el mundo intenta separarlos, y de convertir cada obstáculo en un escalón hacia algo mejor. Hoy, el Rancho Mendoza sigue operando en Texas, ahora en su 5ª generación. Y en el establo principal hay una placa de bronce que dice simplemente «Milagro, la vaca que construyó un imperio, 1873-1889». Porque a veces, los milagros vienen disfrazados de cosas que el mundo considera inútiles. Y las bendiciones más grandes llegan cuando menos las esperamos, en los paquetes más humildes, a las personas dispuestas a trabajar por ellas.